Hola, bienvenidos. En este video vamos a probar dos ejercicios que dan como resultado el teorema de Lusin. Entonces el primero nos da una caracterización de las funciones Lebesgue medibles de la siguiente forma. Una función de RR es Lebesgue medible si y solo si para todo epsilon mayor que 0 va a existir un abierto que depende del epsilon, obviamente, de tal forma que tiene medida menor que epsilon y de tal forma que la función f restringida en el complemento resulta que es continua, pero continua vista en este dominio, en R-C. Bien, entonces el primer inciso y el segundo inciso, que es el teorema de Lusin, dice que una función de RR es Lebesgue medible si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe una función continua en todo R, de tal forma que la medida de los puntos donde difieren la función continua y la medible es menor que epsilon. Es decir, podemos aproximar funciones Lebesgue medibles con funciones continuas, excepto en conjuntos de medida tan chiquita como queramos. Bien, entonces vamos a iniciar con el primer inciso. Entonces en el inciso 1 es un sí, solo sí, entonces vamos a iniciar con la ida. Entonces en esta parte vamos a suponer que f es Lebesgue medible. Después vamos a tomar un epsilon positiva arbitraria y vamos a construir un abierto de medida menor que epsilon, de tal forma que la función restringida al complemento va a ser continua. Continua en el complemento, no, continua en R-C. ¿Cómo vamos a iniciar esto? Vamos a considerar UI y variando los naturales, una base numerable para la topología de R. Bien, ahora vamos a tomar la imagen inversa de UI bajo F. Esa, por hipótesis, es un conjunto Lebesgue medible, porque aquí estamos suponiendo que la F es Lebesgue medible y pues cada uno de estos es boreliano, en particular Lebesgue medible. Bien. Entonces, cada una de estas imágenes inversas tenemos que es un conjunto Lebesgue medible. Ahora, por regularidad de la medida del Lebesgue, van a existir un cerrado FI y un abierto GI, de tal forma que el conjunto Lebesgue medible lo vamos a poder sandwichar entre el abierto por arriba y el cerrado por abajo, y de tal forma que la medida de la diferencia del GI menos el FI es menor o igual que epsilon entre 2 a la i más 1. ¿Sí? Lo que está pasando es que pues tenemos aquí el Lebesgue medible y lo único que estamos diciendo es que lo vamos a poder encerrar por arriba por un abierto y vamos a poder meter aquí un cerrado de tal forma que la medida de lo que sobra, esta parte que está aquí, se hace tan chiquita como queramos. ¿Qué tan chiquita vamos a necesitar? Epsilon sobre 2 a la i más 1. Bien. Ahora vamos a definir E igual a la unión del GI menos el FI. Ahora, E va a resultar que es abierto. Es abierto. Porque sabemos que el GI es abierto y este es cerrado. Entonces su complemento es abierto, el complemento del FJ es abierto. Y la intersección de un abierto con otro abierto es abierta. Y la unión numerable de abiertos es abierta. Entonces I es un subconjunto abierto. Y la medida de pues va a ser menor o igual que la serie de las medidas de estas diferencias. Igual con 1 hasta infinito. Y las habíamos pedido que fuese menor que epsilon sobre 2 a la j más 1. Entonces cuando sumamos todo esto va a ser menor o igual que epsilon sobre 2 y esto es menor que epsilon. Entonces ya este conjunto que está aquí tiene medida menor que epsilon y este es el que vamos a utilizar para probar que la función restringida al complemento va a ser continua. Entonces simplemente por notación f tilde va a ser la función f restringida al complemento. Y lo que afirmamos es que esta va a ser continua en el complemento, ¿no? En R-C. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a probar la continuidad. Vamos a utilizar que el UI representa una base para la topología. Entonces, como este representa una base para la topología, es suficiente probar que la imagen inversa
de cada uno de los elementos de la base es abierta en R-C. Entonces si ahorramos un poco de trabajo porque ahora nos restringimos solo a las imágenes inversas de los elementos de la base. Una observación inmediata de cómo se define la F tilde es la imagen inversa de F tilde del conjunto I, es simplemente la imagen inversa del UI quitándole L. Eso es simplemente por cómo definimos la F tilde, que es pues está definida simplemente en R-C. Bien. Entonces lo que tenemos que probar ahora es que este conjunto es abierto pero en R-C. Y eso se va a seguir de lo siguiente. Vamos a probar que la imagen inversa de un I menos C es precisamente el GI menos C. Entonces vamos a probar esta identidad de conjuntos. Y eso lo vamos a hacer por doble contención. La primera contención está fácil. Por hipótesis, el GI contiene la imagen inversa de UI bajo F. Entonces, si yo se lo quito, entonces si a este conjunto le quito E, pues también va a estar contenido en el GI menos E. Y ya me da la primera contención. Para la segunda contención, voy a agarrar un punto que esté aquí. Voy a ver que caigo acá. Entonces, si agarro un punto que esté en GI menos E, va a haber dos casos. Si el X está en el FI, entonces ¿qué tengo? Entonces, recordemos que el FI estaba contenido en la imagen inversa del UI. ¿Sí? Entonces, en particular, si estoy en el FI, como desde un principio yo agarré que el punto no estuviese en E, aquí obtengo que X va a estar en G, perdón, en la F inversa del UI, pero no va a estar en E. Y acá caigo acá. Ahora, el otro caso es que el X no esté en el FI. Pero si X no está en el FI, entonces X va a estar en GI menos FI. Porque este punto desde un principio lo había agarrado en GI. Pero GI menos FI va a estar contenido en la unión de los GJ menos FJ. J desde 1 hasta infinito. Y este es el que habíamos definido como E. Pero entonces, ¿qué tengo aquí? Agarro un punto que esté en GI menos E. Y en este caso obtengo que estaba en E. Entonces es una contradicción. Entonces este caso realmente no pasa. Entonces el único caso que pasa es este. Y en ese caso vuelvo a obtener que X está en la imagen inversa de UI bajo F menos L. Y ya caigo acá. Entonces eso ya prueba las dos contenciones y ya tengo esta igualdad que está aquí. Es donde se ve lo importante que es definir como la unión de estas G menos F. Y entonces finalmente, es lo que tengo. Entonces la imagen inversa de UI bajo la F tilde es este conjunto que está aquí. Es lo que acabamos de probar. Pero esto es simplemente G menos R menos E. Entonces esta imagen inversa es un abierto intersección de R menos E. Por lo tanto, esta imagen inversa es abierta en R menos E. Entonces, como decíamos, como las UIs forman una base para la topología, de aquí se sigue que F inversa, perdón, F tilde es continua en R menos E. Que era lo que queríamos. Entonces la función es continua y coincide con la función f en R menos. Entonces eso acaba la ida. Ahora vamos a hacer el regreso. Entonces para el regreso estamos suponiendo que para todo epsilon positivo va a haber un abierto con medida menor que epsilon. De tal forma que cuando restringo la función al complemento, esa va a ser continua en el complemento. Lo que tengo que probar es que la función es Lebesgue medible. Para esta parte vamos a usar el ejercicio 91. En el ejercicio 91 nos dice que es suficiente probar que existe una función g que sea Borel medible. Este no es Lebesgue medible, sino Borel medible, pero de tal forma que sea igual a la f casi donde quiera relativo a la medida del Lebesgue. Entonces, si logramos hacer esto, el ejercicio 91 ya dice que f tiene que ser Lebesgue medible. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es construir esta g, ¿no?
Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a usar la hipótesis para asegurar la existencia de un EI abierto de medida menor que 1 entre I, de la forma que cuando yo restringo la función al complemento del EI, va a ser continuo en el EI, ¿no? Bien. Entonces aquí ahora vamos a definir este conjunto E como la intersección de los 6 de igual con 1 hasta infinito. Entonces este conjunto es Borel medible porque es intersección numerable de abiertos. Y como la medida de cada EI es menor que 1 entre I, la medida de este es igual a 0. Y vamos a definir una función g de RR, de forma que cuando estoy en E es 0 y cuando no estoy en E es precisamente la f. Entonces, de inmediatamente, como tenemos que la medida de E es 0, tenemos que la f es igual a la g casi donde quiera relativo a la medida del b. Lo único que nos falta probar es que esta función es Borel medible. Eso todavía no lo tenemos. Entonces, vamos a probar que este es Borel medible. Y es donde se va a usar que cada uno de estos es abierto. Aquí está. Vamos a probar que esta función es Borel medible. Entonces, para ver que una función es Borel medible, es suficiente probar que imagen inversa de abiertos es boreliano. Entonces me agarro un abierto de R y vamos a empezar a calcular la imagen inversa bajo G. Entonces una primera observación que vamos a probar es que esta imagen inversa se vuelve de la siguiente forma. Si el 0 está en el U, va a ser E unión la imagen inversa de U bajo F menos el E. Y si el 0 no está, es simplemente esta imagen inversa menos E. Bien, entonces vamos a probar primero esta identidad que está aquí. Entonces iniciamos la imagen inversa de U bajo G, se define como este conjunto. Son los puntos en los reales, de tal forma que G de X va a caer en U. Y ahora aquí vamos a partirlo en dos casos, cuando X está en E y cuando X está en el complemento D. Entonces simplemente lo puse aquí. Ahora, en este primer caso, cuando X esté en E, por definición el G de X es igual a 0. Entonces me estaré fijando aquí en los puntos X que están en E de tal forma que el 0 esté en U. Entonces este conjunto, ¿quién va a dar? Entonces va a ser, va a haber dos casos. Si el 0 está en U, va a dar precisamente E. Y si el 0 no está en U, me va a dar vacío, porque pues no va a haber puntos aquí, de tal forma que el 0 esté ahí. Y luego por el otro lado, esta parte que está aquí. En esta parte, cuando estoy en el complemento del E, la G y la F son la misma. Entonces este conjunto que está aquí simplemente se traduce en este que está acá. Y este que está aquí no es otra cosa sino la imagen inversa de U bajo F quitándole el E. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que la imagen inversa de U es este cuate que está aquí. Y lo que les decía, si el 0 está en U, todo este conjunto se transforma en E. Y tengo este caso. Y si el 0 no está en U, todo este conjunto se hace vacío y nomás tengo esta parte. Bien. Entonces ahí termina la observación, ¿no? Entonces todavía no acabamos porque recuerden, lo que queremos probar es que este es Borel medible. Entonces, ¿cómo se va a terminar? Entonces vamos a anotar ahora que, que esta parte que está aquí es Borel medible. ¿Eso cómo se hace? Bien. Entonces, la imagen inversa de U bajo F menos E va a ser pues, la imagen inversa de intersección de complemento. Ahora, ¿quién era E? Era la intersección de los 6 desde 1 hasta infinito. Entonces, cuando saco el complemento, uso leyes de De Morgan y me va a resultar que esto va a ser igual a F inversa de U, intersección L y complemento, y desde 1 hasta infinito. Y ahora esta parte que está aquí, ¿cómo se puede ver? Esta imagen inversa intersección del complemento no es otra cosa sino F restringida a R menos E, imagen inversa del U. Eso es simplemente por cómo se define la restricción. Y lo 1. Bien. Ahora,
este U, este es abierto. Y estamos suponiendo ahorita que F, bueno, aquí era F restringida R menos C, I. Y ahorita lo que estamos suponiendo es que en estos conjuntos R menos I, esta función es continua. Por lo tanto, todo este conjunto, este va a ser abierto, pero en el complemento, en R menos I. Entonces, como ese conjunto es abierto en R menos I y este es cerrado, entonces va a resultar que este conjunto es va a ser boreliano. Entonces, perdón, es la otra pluma. Entonces, este conjunto R menos I, imagen inversa del U, este va a ser boreliano. Entonces tengo una unión numerable de borelianos, resulta que es boreliano. Entonces, esta parte es boreliano. Pero entonces la imagen inversa del abierto bajo G es o un boreliano en este caso, o un boreliano intersección, unión otro boreliano, porque la E era intersección numerable de abiertos, por lo tanto boreliano. Entonces yo tengo que para cualquier abierto la imagen inversa es un boreliano, y ya me prueba que esta G es borel medible. Y como ya teníamos que G era igual a F casi donde quiera, ahí termina ese inciso. Termina ese inciso. Vamos a continuar con la segunda parte del ejercicio. En esta parte vamos a suponer en la ida que f es una función Lebesgue medible y vamos a dar un número positivo arbitrario y tenemos que probar que existe una función continua de tal forma que la medida de los puntos donde difiere con la función Lebesgue medible es menor que epsilon. Entonces aquí vamos a usar directamente el inciso anterior. Entonces por el inciso anterior existe un subconjunto de R abierto de medida del Lebesgue menor que epsilon. De tal forma que cuando restringimos la función al complemento del abierto, esto va a ser continua. Va a ser continua, pero solo en el complemento en R menos C. Bien. Ahora aquí vamos a usar un poco de topología. Entonces, como R menos C es cerrado, porque E, recuerden, era abierto, por el teorema de extensión de Titze, va a existir una función G, ya definida sobre todo R, de R a R continua, de tal forma que restringida al complemento de me coincide con esta función que está aquí. SF restringida a R menos C. Simplemente lo que estamos haciendo es extender esta función continua a todos los reales. Entonces ya que tenemos esta extensión, entonces es fácil ver que el conjunto de puntos, la medida del conjunto de puntos donde difieren, pues es menor o igual que la medida de E, porque ahí en el complemento pues las dos son iguales. Y la medida de E le habíamos pedido que sea menor que epsilon, así que la medida de los puntos donde difieren las funciones tiene que ser menor que epsilon. Bien, entonces esa parte está directa usando el inciso anterior el teorema de Titze. Y ahora vamos a hacer el regreso. En el regreso suponemos que para todo epsilon positivo podemos encontrar una función continua en todos los reales, de tal forma que la medida de los puntos donde difieren G y F es menor que epsilon. Lo que tenemos que probar es que esta F es una función Lebesgue medible. Entonces, como vamos a hacer es, vamos a, para todo n, vamos a encontrar una función continua en todos los reales, de tal forma que la medida de los puntos donde difiere la Gn y la F es menor que 1 entre 2 a la n. Entonces lo podemos hacer tan chiquito como queramos, lo vamos a tomar de la forma 1 entre 2 a la n, porque entonces si definimos n como el conjunto donde difieren la Gn y la F, como la medida de en es menor que 1 entre 2 a la n, por el teorema de Borel-Cantelli, por el lema de Borel-Cantelli, la medida del Lebesgue del límite superior es igual a 0. Lo que vamos a probar ahora es que para todo punto que esté fuera del límite superior, el límite superior de las genes es igualito al f.
Entonces, para probar esta afirmación es directa, simplemente tomamos un punto en el complemento, aquí. Entonces, el complemento del límite superior es la unión de la intersección de estos complementos, de x menos ek. Entonces, si un punto está en el complemento, quiere decir que está en alguno uniendo, entonces, por lo tanto, existe una n mayor o igual que 1, de tal forma que x va a estar en esta intersección. Pero que esté en esa intersección significa que para todo k mayor o igual que esta n mayúscula, x va a estar en x menos ek. Pero ek, recuerdan, era el punto donde coinciden las funciones gk y f. Entonces, para todo k mayor o igual que n, se tiene que gk de x es igual a f de x. Entonces, simplemente por estar en el complemento del límite superior, existe una n tal que de ahí en adelante la gk siempre va a ser igualita a la f de x. Entonces, ¿qué está diciendo esto? ¿Qué está diciendo esta parte que está aquí? Está diciendo que para todo punto en el complemento del límite superior, el límite superior de hecho existe y es el límite, es este que está aquí, y el límite es igual a f de x. Y por lo tanto, concluimos que f es igual al límite superior de las genes casi donde quiera relativo a mu, porque recuerden la medida del límite superior era 0 y esta igualdad se daba fuera del límite superior. Y también tenemos que este límite superior de las genes es Borel medible. Y es Borel medible porque cada una de las funciones gen era continua y por lo tanto el límite superior va a ser Borel medible. Entonces, para terminar vamos a usar el ejercicio 91. En el ejercicio 91 decía que si teníamos una función Borel medible y otra función de tal forma que es igual a la función Borel medible casi donde quiera relativa a mi Lebesgue, entonces esta función es Lebesgue medible, que era lo que queríamos probar. Y esto ya termina la segunda parte y concluye el ejercicio.